¿Alguna vez has sentido que la vida te golpea sin cesar, incluso cuando haces todo lo correcto, y que cuanto más oras, más oscuro parece volverse tu camino? Entonces, esta narración es para ti. El libro de Tobías no es solo un relato antiguo, es la crónica de un padre ciego, una esposa humillada, un joven que debió enfrentar el mundo con temor y de una mujer que, tras perderlo todo, contempló el suicidio. Pero justo allí, en el momento en que parecía que Dios había guardado silencio, una oración sincera traspasó los cielos y un ángel fue enviado. La historia de Tobías te demostrará que Dios nunca se olvida, que el dolor no es el final y que la fe puede alterar el curso de cualquier situación. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar bien podría ser también tu propia historia. Antes de comenzar, suscríbete si aún no lo has hecho, pues este relato podría transformar tu perspectiva de la vida. Y comenta abajo Ann: yo también creo que Dios nunca llega tarde. Repetir esta frase ayudará a que este mensaje de esperanza llegue a más personas que hoy lo necesitan. Ahora, toma un respiro profundo, porque lo que vas a descubrir no es solo una historia antigua, sino una promesa viva. Un hombre recto en tiempos de adversidad. La vida de Tobit en el exilio. Cuando el pueblo de Israel era llevado cautivo por el poderoso imperio asirio, existía un hombre llamado Tobit. Pertenecía a la tribu de Neftalí y aunque residía en tierra extranjera, en la ciudad de Nínive, capital del imperio enemigo, su corazón siempre perteneció al Dios de Israel. La mayoría de los israelitas exiliados habían adoptado costumbres paganas, se habían rendido, mezclando su fe con idolatría, dejaron de orar y de obedecer. Pero Tobit era diferente. Mientras otros se adaptaban al sistema, él perseveraba en el temor de Dios. Observaba las leyes de Moisés, daba limosna a los pobres, atendía a los necesitados y se mantenía puro, sin contaminarse con los ídolos asirios. ¿Y sabes qué hacía Tobit en secreto? Cuando los asirios ejecutaban a israelitas por desobediencia y abandonaban sus cuerpos sin sepultura, un acto de máxima humillación, Tobit, arriesgando su vida, salía de noche a enterrar a sus compatriotas, cavaba en silencio, oraba sobre cada cuerpo y les daba una sepultura digna, conforme a la ley de Dios. Lo hacía con lágrimas en los ojos, pero con fe en el corazón. Sin embargo, sus actos no pasaron desapercibidos. Un día, un ninivita lo traicionó, denunciándolo ante el rey Sennacherib, quien se enfureció al saber que un israelita desafiaba su autoridad. Tobit tuvo que huir y esconderse, dejando atrás a su esposa Ana y a su hijo Tobías. Sus propiedades fueron confiscadas y su reputación destruida, pero incluso sin posesiones, Tobit se sentía rico porque sabía que estaba cumpliendo la voluntad divina. Tras la muerte del rey Sennacherib, Tobit pudo regresar a su hogar, y a pesar de todo el sufrimiento vivido, continuó haciendo el bien. Siguió ayudando, compartiendo lo que tenía y sirviendo a los demás con alegría y esperanza. Pero la historia de Tobit apenas comenzaba. En el siguiente capítulo de su vida, ocurriría algo inesperado que cambiaría todo para siempre. 2. A la tragedia de un hombre fiel. Después de tantos actos de bondad y lealtad, Tobit creyó que las cosas finalmente mejorarían. Ya había enfrentado el exilio, la persecución y la pérdida de todo lo material. Ahora estaba de vuelta en casa con su esposa Ana y su hijo Tobías. Oraba con frecuencia, ayudaba a los pobres, alimentaba a los hambrientos y vivía con rectitud. Pero una noche, cuando todo parecía en calma, sucedió lo impensable. Era la fiesta de Pentecostés, y Tobit, tras un día de trabajo y oración, descansaba en el patio. Había preparado una cena especial y envió a su hijo a buscar a un necesitado entre los exiliados para compartirla. Pero el joven regresó con una noticia desgarradora. Un compatriota había sido asesinado y yacía abandonado en la calle. El corazón de Tobit se estremeció, perdió el apetito. Inmediatamente tomó el cuerpo con reverencia y aunque era peligroso, lo escondió hasta el anochecer para darle sepultura, como mandaba la ley, y fue tras este último acto de fidelidad cuando recibió el golpe más duro. Esa misma noche, exhausto, Tobit se durmió junto a una pared. Sin que él lo notara, unos excrementos de ave cayeron sobre sus ojos. Al principio los limpió, pensando que no pasaría nada, pero al día siguiente, su visión comenzó a nublarse. En pocos días solo distinguía sombras, y pronto quedó completamente ciego. Un hombre justo, Ansirvofil, un padre ejemplar, ahora sumido en la oscuridad. Esta ceguera no duró días ni semanas. Tobit permaneció 4 años sin ver la luz del sol, sin contemplar el rostro de su hijo,
sin poder leer las escrituras. El dolor físico era intenso, pero el dolor del alma era aún mayor. En tiempo, su esposa Ana se hizo cargo del sustento. Cosía, bordaba y lavaba ropa para otros. Un día, un cliente agradecido le regaló un cabrito. Cuando Ana llegó con el animal, Tobit, quizá por la tristeza o la humillación de no poder proveer, le preguntó sospechando de dónde lo había sacado, insinuando que quizá era robado. Ana, profundamente herida después de tanto esfuerzo, respondió con firmeza: tus limosnas y tus buenas obras no han servido de nada. Esas palabras atravesaron el corazón de Tobit como una espada. Guardó silencio, pero por dentro su angustia solo crecía. Entonces, Tobit se desplomó ante Dios de rodillas, y entre lágrimas, oró como nunca. No pidió riquezas, ni sanidad, solo pidió que Dios le permitiera partir. Ya no veía sentido, ya no encontraba esperanza, pero lo que él no sabía era que, al mismo tiempo, en una tierra lejana, otra alma también clamaba en su desesperación. Así comienza el siguiente capítulo de esta historia impregnada de oración. 3. Un hogar dividido por el dolor. La ceguera de Tobit no solo oscureció su vista, sino que también quebrantó la paz de su hogar. Este hombre, que antes era el pilar de la familia, quien tomaba decisiones, proveía y guiaba con sabiduría, ahora dependía de otros para todo. La oscuridad lo hizo vulnerable, y la tristeza lo consumió poco a poco por dentro. Durante 4 largos años, Tobit vivió en esta condición, y quien cargaba con el peso diario era su esposa Ana Ann, con valor. Salía cada día a trabajar, anilaba, tejía, bordaba, y vendía sus labores a los vecinos asirios. Cada moneda que ganaba la administraba con cuidado para comprar comida, aceite y provisiones. Pero a pesar de sus esfuerzos, la tensión en el hogar aumentaba, no solo por la ceguera, sino por el silencio, el dolor no expresado y las palabras amargas que se acumulaban. Todo estalló el día en que Ana recibió como pago por su trabajo un cabrito, un regalo legítimo. Regresó a casa contenta, pensando que alegraría el ambiente, pero al escuchar el animal, Tobit, sentado en su oscuridad, frunció el ceño. ¿De dónde viene este cabrito?, preguntó, con severidad. Me lo dieron como regalo por mi trabajo, respondió Ana Ann. Devuélvelo, debe ser robado. No quiero comer algo que no sea nuestro, insistió el ané. Esas palabras hirieron profundamente a Ana, cansada y llena de frustración acumulada. Respondió con dureza. ¿Dónde están ahora tus limosnas y tus buenas obras? Myrit fue como una flecha en el corazón de un hombre ya quebrantado. Tobit no gritó ni reaccionó, simplemente se derrumbó. Algo dentro de él se rompió. Quien había soportado el exilio, la persecución y había enterrado con honor a sus hermanos, ahora sentía que hasta el respeto de su esposa se había perdido. Fue entonces cuando se dirigió a Dios, pero no con un clamor, sino con un susurro agotado. Doblé las rodillas, lloró y dijo: Dios, ya no puedo más si mis obras no te han agradado. Te ruego que me quites la vida, no me dejes vivir en esta tristeza. Era una oración sincera, pero llena de dolor. Y en ese mismo instante, al otro lado del imperio, otra oración igual de desesperada se elevaba al cielo. El cielo estaba a punto de responder, y Dios, como Padre misericordioso, ya preparaba algo que ninguno de ellos esperaba. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia ha tocado tu corazón. Así que haz una pausa, respira y pregúntate: ¿confío en Dios incluso cuando no comprendo lo que sucede? Escribe en los comentarios: sigo creyendo, aunque no lo vea. No es solo una frase, es un acto de fe, y al compartirlo puedes inspirar a otros a no rendirse. No te vayas, porque lo que sigue te demostrará que, cuando todo parece perdido, el cielo ya se mueve a tu favor. 4. Oración en los momentos más oscuros. Tobit se sentía solo, no físicamente, pues tenía a su esposa y a su hijo, pero en su interior experimentaba un vacío tan profundo que ni la presencia de su familia podía llenarlo. La ceguera le impedía ver el mundo, pero lo que más le dolía era no ver un propósito. Las palabras duras de Ana aún resonaban en su mente. Sus ojos no veían, su alma guardaba silencio. Y fue en ese silencio que Tobit hizo lo que mejor sabía hacer: orar. Pero esta oración fue distinta. No fue una oración de victoria ni de gratitud. Fue la súplica de alguien que había llegado al límite. Sentado, con las manos sobre las rodillas y el rostro elevado al cielo, aunque no viera nada, Tobit comenzó a hablar con Dios. Y sus palabras, registradas en las Escrituras, son desgarradoramente sinceras.
Al Señor ti eres justo. Todos tus caminos son misericordia y verdad. Pero ya no soporto esta vida. Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me lleves. Deja que mi espíritu parta en paz. No acusó a Dios. Al contrario, reconoció su justicia, pero pidió un final pacífico. Terminó su oración entre lágrimas. Y en ese mismo instante, en otro rincón del mundo, en la ciudad de Ecbatana de Media, una joven llamada Sara también se arrodillaba ante Dios con el corazón destrozado. Sara era hija de Raguel, bella, joven y piadosa, pero atormentada por un dolor que nadie comprendía. Había intentado formar una familia 7 veces. Sí, 7 hombres se habían desposado con ella, y los 7 murieron la noche de bodas, antes de consumar el matrimonio. El pueblo murmuraba, unos decían que estaba hechizada, otros que traía mala suerte. Hasta sus sirvientes se burlaban, acusándola de haber matado a sus esposos. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esas muertes había un espíritu maligno llamado Asmodeo, que odiaba el amor verdadero y destruía todo a su alrededor. Sara lloraba a solas, cargando vergüenza y tristeza, y en su desesperación pensó en quitarse la vida. Pero antes, elevó su dolor a Dios. Subió a su habitación, cerró la puerta y oró con toda el alma al Señor. Tú sabes que soy pura, que nunca me he entregado a hombre alguno por lujuria, pero ya no puedo más ansí he hallado favor ante ti. Te ruego que me lleves antes de caer en mayor vergüenza. Entonces ocurrió algo poderoso. 2 oraciones, en 2 ciudades distintas, con 2 corazones quebrantados, ascendieron al cielo en el mismo momento, y Dios respondió. Las Escrituras dicen que la oración de ambos fue escuchada en la gloria del gran Dios. Y así, un ángel fue enviado con una misión divina al restaurar 2 vidas al mismo tiempo. El nombre de este mensajero en Rafael. 5. El dolor secreto de Saraán, en Ecbatana, ciudad rodeada de montañas en la región de Media. Vivía una joven de rostro hermoso y alma herida. Se llamaba Sara, hija de Raguel y Etna, una familia respetada por su fe. Para los demás, Sara parecía una joven desafortunada, pero tras sus sonrisas forzadas, se escondía un secreto aterrador. Había sido prometida y desposada 7 veces, y en cada ocasión, su esposo moría misteriosamente la noche de boda. No había explicación lógica. Era como si una maldición pesara sobre ella. La gente murmuraba, los sirvientes la señalaban, y el dolor de Sara era insoportable. Lo que nadie veía era que un espíritu maligno, Asmodeo, movido por la envidia y el odio, era el responsable de esta opresión invisible. Odiaba el amor puro y la bendición del matrimonio, y Sara era su blanco. Pero Sara no perdió la fe. Aunque atormentada por la vergüenza, no blasfemó contra Dios. En cambio, subió a su habitación, se lavó el rostro entre lágrimas, y oró en Dios eterno. Tú conoces mi corazón. Sabes que no he deshonrado mi cuerpo, ni he mirado a hombre alguno con mal deseo. Tú lo sabes todo, pero ya no puedo más. Y en un susurro de desesperación, pensó en el suicidio. Pero primero entregó su dolor al Creador. Prefiero morir delante de ti que vivir en esta vergüenza. Fue en este preciso instante que la oración de Sara se unió a la de Tobit en el cielo. 2 gritos, 2 dolores distintos, pero un mismo Padre que escucha y responde. El cielo envió a Rafael, uno de los 7 ángeles que están ante la gloria de Dios, con una misión divina que cambiaría el destino de estas 2 almas quebrantadas. La historia comenzaba a entrelazarse, porque donde el hombre solo ve tragedia, Dios teje redención. 6. El cielo escucha. 2 personas, 2 lugares distantes, 2 corazones aplastados por el dolor. Tobit, ciego y cansado de vivir. Sara, humillada y atormentada por un enemigo invisible. Ambos se arrodillaron, ambos hablaron con Dios. No exigieron milagros, no pidieron riquezas, no gritaron con ira. Simplemente se rindieron. ¿Y qué sucede cuando 2 corazones rotos claman al unísono? El cielo se mueve. La Biblia declara, la oración de ambos fue escuchada en la gloria del gran Dios. En el silencio celestial, mientras los ángeles adoraban, la voz del Señor resonó con autoridad: enviaremos ayuda. Entonces fue llamado Rafael, uno de los 7 ángeles que están ante el trono. No descendió con luz deslumbrante, ni con trompetas. Vino disfrazado de hombre, con sandalias, ropa sencilla y mirada serena. Ante los hombres se llamaría Azarías, pero su verdadera identidad era divina. Su misión era doble: en guiar a Tobías, el hijo de Tobit, en un viaje de sanación, restitución y promesa, y liberar a Sara de la opresión invisible que había destruido su alma por años. Rafael dejó el cielo y entró en el tiempo,
posicionándose en la tierra para cumplir el plan trazado por Dios desde el principio. Mientras Tobías aún estaba de luto en casa, y Sara se secaba las lágrimas en Ecbatana, el ángel ya caminaba. Y lo más asombroso, a ninguno de ellos sabía que Dios ya estaba actuando, porque así obra el Señor en silencio, pero con precisión, invisible, pero imparable. Cuando todo parece perdido, Él ya está en camino, y es en este preciso momento que algo empieza a moverse en la casa de Tobit. Se tomará una decisión, y sin saberlo, el joven Tobías será llamado a un viaje que transformará su vida y la de Sara para siempre. 7. Aún, misión aparentemente ordinaria. Tras derramar su alma ante Dios, Tobit, aún ciego, tuvo una idea que le pareció práctica y humana. Llamó a su hijo Tobías y le dijo: hijo, dejé un depósito de dinero con Gabeel en la ciudad de Ragués. En Media, es hora de que lo recuperes. Te será útil para tu futuro. Era una suma considerable, fruto de años de ahorro. Aunque no vea, Tobit pensaba como padre, deseando asegurar el porvenir de su hijo. Parecía una misión familiar común, pero lo que ignoraba era que Dios había escogido este viaje como el escenario perfecto para el milagro. Tobías, joven y obediente, escuchó. Padre, no conozco el camino. ¿Cómo iré solo?, preguntó. Tobit le pidió que buscara un guía confiable y experimentado. Entonces apareció Rafael, presentándose como Azarías, hijo de Ananías, un viajero que conocía bien los caminos a Media. Tobit, sin ver su rostro, confió en él al instante. Que Dios esté con ustedes, y que su ángel los acompañe, les dijo. Sin saber que el ángel mismo estaba frente a él, Tobías preparó sus cosas en una bolsa: pan para el camino, agua y una espada corta. Pero lo más importante que llevaría era la compañía invisible de la promesa divina. Al salir, el perro de la casa lo siguió, trotando feliz, como si supiera que aquel viaje era extraordinario. Así partieron Tobías y Azarías, sin sospechar que cada paso los acercaba al plan eterno de Dios. Lo que parecía una simple misión para recoger dinero era, en realidad, el comienzo de una misión celestial de sanación, liberación y amor. ¿Lo notas? Mientras Tobit oraba llorando y Sara pensaba en rendirse, Dios ya había enviado al ángel. Quizás tú también esperas una respuesta, y aunque no la veas, eso no significa que Dios guarde silencio. Escribe en los comentarios: confío en lo que no veo. Y comparte este mensaje para que llegue a quienes hoy se sienten como Tobit o Sara. Quédate hasta el final, porque lo más impactante está por venir. 8. En el viaje que transformaría su vida. Tobías salió de casa con el corazón dividido. Por un lado, la responsabilidad de cumplir la misión encomendada por su padre. Por otro, la incertidumbre y un profundo sentido de propósito que aún no entendía. A su lado caminaba Azarías, el ángel Rafael, bajo apariencia humana, sereno y firme. Detrás, el fiel perro de la familia, como testigo alegre de lo que estaba por ocurrir. El paisaje cambiaba cada día en campos abiertos, senderos polvorientos, arroyos claros y colinas verdes. Dormían bajo las estrellas, oraban al anochecer y conversaban mientras avanzaban. Al llegar al río Tigris, Tobías se detuvo para lavarse los pies. De pronto, un enorme pez emergió y atacó su pie. Asustado, Tobías gritó, pero Azarías, con calma, le ordenó: agárralo por las agallas y sácalo del agua. Tobías obedeció, y con esfuerzo, logró capturar al gran pez. Entonces Azarías le instruyó: ábrelo, y guarda su corazón, su hígado y su hiel. Te serán de gran utilidad. Tobías, sin comprender del todo, obedeció. Separó los órganos y los conservó cuidadosamente. El resto del pescado lo asaron para alimentarse en el camino. Cuando preguntó para qué servían, Azarías le explicó: en el corazón y el hígado ahuyentan a los espíritus malignos, y la hiel puede curar la ceguera. Tobías escuchó con atención. Aún no lo sabía, pero llevaba consigo los elementos de su destino: a la sanación para su padre, y la liberación para una mujer que aún no conocía. El viaje continuaba, y lo que parecía una simple búsqueda de dinero, se convertía en una travesía de fe, milagros y amor. 9. En un encuentro con propósito, la llegada a casa de Raguel. Tras días de camino, Tobías y Azarías llegaron a Ecbatana, la ciudad montañosa donde el plan de Dios comenzaría a revelarse. Fueron recibidos con generosa hospitalidad por Raguel, padre de Sara, y su esposa Edna. Después de la cena, Azarías reveló el motivo de la visita: a mi compañero Tobías, es hijo de Tobit, tu pariente, un hombre justo. Raguel se conmovió al recordar la rectitud de Tobit, pero entonces
Azarías fue más allá, hablando ahora como mensajero divino según la ley y la costumbre. Tobías, como pariente más cercano, tiene derecho a tomar a tu hija Sara por esposa. Un silencio invadió la sala. Edna miró a su hija con sorpresa y esperanza. Sara sintió una calidez extraña en el pecho, una mezcla de anhelo y temor. Raguel, sin embargo, cargaba con una advertencia dolorosa: hijo mío, debo ser sincero. Mi hija ha sido dada a 7 hombres, y todos murieron la noche de bodas. Temo que a ti también te suceda, y eso sería una pena irreparable. Tobías escuchó en silencio, miró a Sara, y supo que enfrentaba algo más grande que él. Con valentía declaró: no temo. Si esta es la mujer que Dios ha destinado para mí, la aceptaré como esposa, y el Señor mismo será nuestro protector. Raguel, conmovido hasta las lágrimas, consintió la unión. Esa misma tarde se firmó el contrato matrimonial según la ley, y se celebró con una cena sagrada. Sara, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con esperanza. Pero lo que ninguno sabía era que esa noche el espíritu que atormentaba a Sara regresaría, pero esta vez encontraría una resistencia divina. 10 en un matrimonio bajo protección divina. Llegó la noche en Ecbatana. Las velas brillaban suavemente en la casa de Raguel. La ceremonia nupcial se realizó conforme a la ley de Moisés, contrato escrito, bendiciones y oraciones. Tobías y Sara eran ya marido y mujer. Pero en el corazón de Raguel anidaba el miedo. Conocía la historia, sabía lo ocurrido con los 7 anteriores. En secreto, incluso mandó cavar una tumba en el jardín, por si acaso. Pero lo que Raguel ignoraba era que el cielo ya lo había previsto todo. Esa noche, al entrar a la cámara nupcial, Tobías hizo exactamente lo que el ángel Rafael le había indicado. Sacó el corazón y el hígado del pescado del Tigris, los puso sobre brasas y dejó que su humo denso y fragante llenara la habitación. En ese momento, el espíritu maligno Asmodeo se acercó, como siempre, para destruir. Pero el humo sagrado, cargado de autoridad espiritual, lo detuvo. El demonio, furioso, no pudo permanecer allí, gritó y huyó. Rafael, invisible, lo persiguió con poder angelical hasta Egipto, donde lo encadenó para que nunca más atormentara a Sara. Mientras tanto, en la habitación Tobías y Sara, antes de cualquier intimidad, se arrodillaron juntos y oraron al Dios de nuestros padres. Tú, que creaste a Adán y a Eva, bendice esta unión. Que tu misericordia esté con nosotros, que nuestro amor sea puro y nuestro propósito justo. Fue una oración breve, pero poderosa. Esa noche, antes marcada por la muerte, quedó sellada por la vida. Por la mañana, cuando Raguel, con el corazón oprimido, envió a un sirviente a verificar, este regresó sonriendo: están vivos y bien. Raguel corrió, los vio a ambos, sanos y en paz, y rompió en llanto, pero de alivio y gratitud. La maldición se había roto, la opresión había terminado. El amor, bajo la protección divina, había triunfado. 11 en un suegro temeroso y una alegría inesperada. El sol iluminó Ecbatana, pero en el corazón de Raguel aún latía el miedo. Toda la noche había luchado contra el temor de perder a otro yerno y de ver a su hija sumida nuevamente en el dolor. Como padre precavido, había mandado cavar una tumba secreta. Al amanecer, sin atreverse a ir, envió a un criado en silencio. Si ha muerto, lo enterraremos sin que nadie sepa. El sirviente fue, y lo que vio no fue muerte, sino vida en Tobías y Sara, sentados, orando y conversando en paz. Había una serenidad en sus rostros, una luz en Sara que nunca antes había tenido. El criado corrió con la noticia: Señor, está vivo, todo está bien. Esas palabras cayeron como bálsamo en el corazón de Raguel. Las lágrimas brotaron, lágrimas reprimidas por años. Corrió al dormitorio, abrazó a Tobías como a un hijo y a Sara con ternura. Luego, alzó las manos al cielo y alabó a Dios. Bendito seas, Dios de nuestros padres. No me has quitado la esperanza, has cambiado las lágrimas de mi hija en alegría y has preservado la vida de este joven justo. La alegría era incontenible. Raguel ordenó que se cubriera la tumba, ya innecesaria, y preparó un gran banquete. Durante 14 días hubo fiesta en su casa, en comida abundante, música, baile y acción de gracias. Tobías era ya parte de la familia, y cada día la unión con Sara se fortalecía en amor, oración y propósito. Edna, la madre, no ocultaba su felicidad. Nunca había visto a mi hija tan viva, tan libre, tan llena de paz. La casa que antes resonaba con dolor, ahora era un hogar de alegría. Pero Tobías no olvidaba su misión original. Sabía que debía recuperar el dinero confiado a Gabael,
y regresar con su padre, quien seguía ciego y esperándolo. El siguiente paso sería completar el viaje, llevando consigo un regalo mucho mayor, que el oro, una esposa, la sanación y un propósito revelado por Dios. Quizás, al escuchar esta historia, te reconoces en ese punto donde todo parece oscuro. Pero presta atención, lo que hoy parece un final podría ser el comienzo de tu milagro. Dios no se olvidó de Tobit, no se olvidó de Sara, y tampoco se ha olvidado de ti. Deja un comentario con la frase, a mí, milagro está en camino, y comparte este video, porque alguien más necesita recordar esta verdad. 12. El regreso con el antídoto y la bendición. Pasaron 14 días de festividad en casa de Raguel, días de gratitud, oración y comunión. Cada mirada entre Tobías y Sara reflejaba un amor puro, fortalecido en la presencia de Dios. Pero Tobías recordaba a su padre ciego, que lo aguardaba en Nínive. Sabía que era hora de partir. Raguel y Edna aceptaron, aunque con el corazón apesadumbrado, pues Sara, ahora su esposa, partiría con él. Raguel, en un acto de gran generosidad, entregó a Tobías la mitad de sus bienes en dinero, ropas, sirvientes y animales. Era una dote bendita, pero sobre todo le dio su confianza y bendición. Que el Señor del cielo les conceda un viaje seguro, que los ángeles los acompañen y vivan en paz todos sus días. Así, Tobías emprendió el regreso, pero ya no solo. A su lado caminaba Sara, su esposa, de rostro sereno y mirada esperanzada. Azarías, el ángel Rafael, los guiaba en silencio, con una discreta sonrisa, sabiendo lo que les esperaba. Y detrás, el mismo perro fiel. En el camino, visitaron a Gabriel, quien, al enterarse de que Tobías era hijo de Tobit, no solo devolvió el dinero depositado, sino que bendijo al joven con alegría. Con el dinero recuperado, los órganos del pez guardados, y Sara a su lado, el grupo se dirigió a Nínive. Tobías llevaba en su bolsa algo más valioso que el oro. Llevaba la cura. Era la respuesta divina, el testimonio vivo de que Dios escucha, actúa y cumple sus promesas. El reencuentro con su padre estaba próximo, y el milagro estaba a punto de manifestarse. 13. El milagro ante los ojos de Tobit. El camino de regreso a Nínive estuvo marcado por la ansiedad y la esperanza. Cada paso acercaba a Tobías a su mayor deseo, a ver sonreír nuevamente a su padre. Tobit, mientras tanto, permanecía en casa, sostenido por la oración y la memoria. Contaba los días, imaginaba los pasos de su hijo. Aún creía, en silencio, que Dios no lo había olvidado. Entonces, un día, el perro ladró a lo lejos. Era un ladrido familiar, como anunciando, ¡ya llegamos! Ana, la esposa de Tobit, corrió a la puerta. Vio a lo lejos 3 figuras, y entre lágrimas, gritó, ¡es mi hijo! Tobías corría hacia ella, cargando regalos, provisiones y alegría, y a su lado, Sara, su esposa. Ana abrazó con fuerza a su hijo, pero Tobit, aún ciego, extendió los brazos guiado por la voz. Hijo mío, seas bendito. ¿Cuánto he esperado este momento? Fue entonces cuando Tobías, con manos temblorosas, sacó de su bolso la hiel del pez, como le indicara el ángel Rafael. Con cuidado, se acercó a su padre y le dijo, tiernamente, Padre, confía en mí. Esto es lo que te traje. Es la cura que Dios ha provisto. Tomó un poco de la hiel y la ungió suavemente sobre los ojos de Tobit. Al principio, Tobit sintió un leve ardor. Una espesa película blanca comenzó a desprenderse de sus ojos. Tobías la retiró con delicadeza, y entonces ocurrió lo extraordinario. La luz entró. Tobit parpadeó 1 o 2 veces, y entonces vio, puedo ver, veo a mi hijo, veo la luz del cielo. Cayó de rodillas, alzó sus manos al cielo, y adoró a Dios con toda su alma. Bendito seas, Señor. Me has castigado con justicia, pero también me has restaurado con misericordia. Mis ojos han sido abiertos, gracias a ti. Miró a Tobías, el joven que partió obediente y regresaba como un hombre de fe, con una esposa a su lado y una misión cumplida. Al conocer a Sara, sus ojos recién abiertos se llenaron de alegría. Vio en ella el cuidado divino, la abrazó, llamándola hija, y Ana, entre lágrimas y sonrisas, repetía, Dios es bueno, Dios es bueno. La casa, antes llena de sombras, ahora resonaba con luz, risas y testimonio, pero aún faltaba una última revelación, porque quien los había guiado en este viaje, el compañero silencioso y sabio, no era un hombre común, y su secreto estaba a punto de ser develado. 14.
a la gran revelación del compañero de viaje. La casa de Tobit era un festival de gozo. La ceguera había sido sanada, la alegría había regresado. Tobías estaba en casa con su esposa, trayendo consigo oro, victoria y sobre todo, fe. Y allí, en medio de la celebración, estaba Azarías, el hombre misterioso, sabio y tranquilo, que había acompañado a Tobías desde el inicio. Siempre discreto, nunca pidió nada, solo cumplió su misión con paciencia, pero había llegado el momento de la revelación. Tobit, con la vista restaurada, lo miró con profunda gratitud y dijo: «Hijo, ¿cómo podremos agradecerte todo lo que has hecho? Guiaste a mi hijo, lo trajiste sano y salvo, con esposa y riquezas, y además he recobrado la vista. Eres un hombre justo, y Dios está contigo». Azarías respiró hondo y con una voz serena, pero llena de autoridad celestial, respondió: «En lo que hice no fue por mí, sino por la voluntad de Dios». Y en ese instante, algo comenzó a cambiar. El rostro de Azarías brilló con una luz distinta. Su apariencia humana se transfiguró ante ellos. Ya no era un simple viajero, era «Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están en la presencia del Señor. He sido enviado para sanar, proteger y proclamar la misericordia de Dios». Todos quedaron inmóviles. Un silencio profundo llenó el ambiente. Tobit, Ana, Tobías y Sara no se atrevían a hablar. Sus ojos estaban fijos en este ser celestial que había comido, caminado y llorado con ellos, y que ahora se revelaba como enviado directo del cielo. Rafael continúa cuando Tobit oró con lágrimas, y cuando Sara clamó: «Yo fui enviado a unir sus destinos». Cada paso del camino fue guiado por el Altísimo. Tobías y Tobit cayeron rostro en tierra, sobrecogidos por el temor de Dios. Pero Rafael no buscaba adoración. Quería dejar una lección: bendigan siempre a Dios. No olviden contar sus maravillas. Den limosna, vivan con justicia, y Dios nunca los abandonará. Tras estas palabras, Rafael desapareció ante ellos, como una brisa que pasa, dejando su huella para siempre. La familia guardó silencio, llena de respeto. Ahora comprendían todo el tiempo. Dios había estado allí, guiando, proveyendo, sanando, enviando ayuda, incluso cuando no podían verla. Tobit, con los ojos llenos de lágrimas, declaró: «Grande es nuestro Dios, y grandes son sus ángeles. Su fidelidad nunca falla». Con el corazón rebosante de gratitud, decidieron vivir el resto de sus días en sabiduría, generosidad y fe inquebrantable. 15. Vida colmada de bendiciones. Tras la revelación del ángel Rafael, nada fue igual en la casa de Tobit. Este hogar, antes marcado por lágrimas e incertidumbre, se llenó de fe, respeto y gratitud profunda. La presencia de Dios se había manifestado con tal claridad que nadie podría dudar jamás de sus promesas. Tobit, con la vista restaurada, vivió cada día como un regalo sagrado. Se levantaba temprano para orar, daba gracias antes de cada comida y enseñaba a todos la fidelidad del Dios de Israel. Hablaba con convicción, porque había visto lo imposible hecho realidad. Él y Ana vivieron muchos años más, con salud y paz, viendo crecer a sus nietos y cosechando los frutos de la obediencia. Tobías y Sara, por su parte, construyeron su vida sobre cimientos sólidos: amor, respeto y temor de Dios. No se dejaron llevar por la riqueza o la vanidad. Vivieron generosamente, dando limosna y ayudando a los necesitados, siempre recordando lo que Dios había hecho por ellos. Cada vez que alguien preguntaba cómo se conocieron, sonreían y decían: «Fue el Señor quien nos unió, y un ángel quien nos guió». Cuando sus hijos crecieron, Tobías les mostraba los caminos que había recorrido con Azarías, enseñándoles cómo Dios transforma el sufrimiento en salvación. Tobit llegó a la edad de 112 años. Antes de morir, reunió a su familia y les dejó un consejo eterno: «Hijos míos, sirvan al Señor con todo su corazón, no se aparten de sus caminos. Den limosna con alegría, honren a su madre, honren a los pobres, y nunca olviden que Dios recompensa a los que le temen». Murió en paz, colmado de días y bendiciones, sabiendo que su vida no había sido en vano. Tobías lo enterró con honores como solía hacer con los demás, y luego se trasladó con su esposa e hijos a Ecbatana, donde vivió muchos años más, llegando también a una vejez rodeada de amor, fe y un legado perdurable. Así concluye la historia de Tobit, Tobías y Sara. Un relato que nos enseña que el sufrimiento no es el final, que una oración sincera traspasa los cielos, que Dios responde a veces en silencio, a veces mediante un ángel, pero siempre en el momento preciso. Porque para quienes permanecen fieles,
hay una vida colmada de bendiciones, hoy y siempre. Tal vez tú también te sientas como Tobit, agotado, sin respuestas, sin fuerzas, o como Sara, con el alma herida, sintiendo que nada cambia. Pero si esta historia te ha enseñado algo, es esto: Dios escucha. A su tiempo, Él responde. Quizás hoy no veas el milagro, pero mientras lloras, Él ya está enviando a tu Rafael. No estás solo. Este no es tu final. Si permaneces fiel, incluso en la oscuridad, vendrá la sanidad, vendrá el consuelo, vendrá la bendición. Porque el mismo Dios que transformó la historia de Tobit, también puede transformar la tuya. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no te vayas sin hacer algo importante. Suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que atraviese un momento difícil. Antes de salir, verifica tu suscripción. Esto nos ayuda a llevar estas historias a más personas. Y comenta abajo: Dios no me ha olvidado. Que esta frase sea tu declaración de fe hoy, porque si Dios transformó las vidas de Tobit, Tobias y Sarah, también puede transformar la tuya.